en un reciente video en el que hablaba sobre mi visión de si se había acabado o no el sueño canadiense y explicaba un poco sobre la crisis que está pasando en Canadá en este momento y cómo esto afecta a los inmigrantes en este país. Revisando los comentarios, que son bastantes y los agradezco, me di cuenta que las opiniones están muy divididas. Algunos están muy frustrados con Canadá. Otros pues han compartido sus historias de éxito, les ha ido bien. Entre los comentarios hubo uno especial que me puso a reflexionar el por qué y el para qué decidí emigrar un día y salir hace 24 años de Colombia. Y luego de leer los demás mensajes, me llegó un pensamiento y es: muchas veces los latinos y los inmigrantes en general salimos del país por desesperación. Eso es una lotería y muchos se la juegan por lograr un ideal de vida. ¿Qué es eso que nos impulsa a tomar la decisión de dejar todo atrás y salir del país? Hoy vamos a hablar de todo esto y un poco de mi historia siendo inmigrante, esta vez en un segundo país, Canadá. Venga. Estas imágenes desgarradoras de miles de inmigrantes cruzando la frontera del Darién, la selva, entre Colombia y Panamá, enfrentándose a muchos peligros, enfermedades, explotación, abuso y en muchos casos la muerte, con el único objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos y cruzar. Todo esto me recuerda los límites a los cuales estamos nosotros como seres humanos dispuestos a darlo todo por lograr un mejor futuro para nuestras familias. Algunos simplemente somos afortunados. Yo doy gracias a Dios que no tuve que salir de mi país en esas condiciones y en ese nivel de desesperación. Y tampoco tuve que exponer a mi familia a todos esos riesgos. Las razones más comunes por las cuales nosotros, los inmigrantes, decidimos salir de nuestros países, y estoy seguro que algunas de estas a lo mejor tú te vas a identificar con alguna de ellas. Nos vamos de nuestros países por inestabilidad económica, país con altos índices de desempleo, con salarios bajos, con una calidad de vida baja. Seguridad es otro factor muy importante. En varios países, particularmente en Latinoamérica, nos enfrentamos a altos niveles de delincuencia, crimen, violencia o inestabilidad política. Educación, otros buscamos una mejor educación para nuestras familias, y países del norte particularmente, tenemos la idea de que vamos a conseguir una mejor educación que la que podemos tener en nuestros países. Muchas otras personas migran por reunificación familiar. Se van a reencontrar con familiares que a lo mejor dejaron el país hace algunos años atrás y ya están establecidos en otro lugar. Carrera. A otros se les abren oportunidades o tienen ofertas laborales, o la empresa con la que trabajaban abrió una oportunidad en otro país y pues has decidido tomar esa oportunidad y moverte por tu carrera. Esta es mi historia. Año 2000. Hace 24 años. Estaba recién casado. No teníamos hijos. Nos encontrábamos en una Colombia con mucha incertidumbre. Se respiraba mucha ansiedad en el ambiente. Medio país estaba controlado por las guerrillas. Había muchísima inseguridad. Recuerdo que no podíamos viajar por las carreteras. Hubo una época en que era peligrosísimo viajar por el interior del país simplemente por miedo a caer secuestrado por la guerrilla. En un lapso de más o menos 1 o 2 años, muchos de mis amigos empezaron a salir para diferentes lugares del mundo: Canadá, Estados Unidos, Panamá, España, Ecuador, Perú, Guatemala. Yo trabajaba en una agencia de publicidad en Colombia y aunque trabajaba bien, tenía un buen trabajo, me estaba yendo muy bien, el ver a todos estos amigos yéndose de un lugar para otro creaba cierta ansiedad, y además la situación del país pues era angustioso. La situación económica no era ideal, no era la mejor. La inseguridad era impresionante y cercana. No era como una historia que no, es que el país es inseguro y lo escuchas por ahí. No, no era eso. Tan cercana que la viví
en carne propia. Sufrí un robo a mano armada. Yo no sé si alguno de ustedes han tenido esa experiencia, no se la deseo a nadie, que te pongan una pistola en tu cabeza. No es para nada fácil de aceptar. También tuvimos casos de extorsión muy cercanos en la familia. Mis padres para ese entonces sí ya se habían ido o estaban por irse del país. Y todo esto hizo que mi esposa y yo empezáramos a considerar el irnos de Colombia en ese momento. Tal cual como lo estaban haciendo muchos de nuestros amigos. Pero para no hacerles la historia larga, la versión corta es que busqué oportunidades, encontré una muy buena oferta de trabajo en Panamá y decidimos movernos para Panamá. Para muchos de ustedes esta historia puede ser parecida hace 24 años, 10, 5 o hace 24 horas. En muchos países la historia se repite y se repite. Salir de tu país no es fácil, no es nada fácil. Desprenderse de las cosas que quieres, tu familia, de tu ambiente, de tu gente, tus amigos, tu comida, tus costumbres, tu zona de comodidad. Luego llegar como inmigrante a cualquier país, aquí a Canadá o a cualquier país, no es fácil. Sin irnos a todos los temas económicos que hemos hablado, la parte emocional es supremamente intensa. Las emociones son fuertes. El dolor del desprendimiento, desprenderse de todo eso que has dejado atrás. La ansiedad por lo desconocido y a la vez la emoción, la expectativa por ese futuro mejor que estás buscando. Esa combinación de emociones puede ser explosiva. Puede controlar tu cabeza, puede controlar todo. Te puedes hasta enfermar simplemente por esta combinación cuando hay un ingrediente más alto que el otro y tú necesitas de alguna forma balancear y aguantar. Si estás en pareja, de pronto lo puedes manejar mejor. Si estás solo, la simple soledad te pega durísimo. 22 años después de vivir en Panamá, íbamos como por 3 o 4 o 5 mientras se mejoraba la situación en Colombia y mira, fueron 22 años viviendo en Panamá. Después de ese tiempo decidimos lanzarnos en una nueva aventura y esta vez migrar a Canadá. Las razones y las condiciones muy diferentes a nuestra primera migración. No era con esa ansiedad, no era en desesperación, en inseguridad, muy diferente a lo que hicimos en aquella ocasión, en aquella primera vez que salimos de un país. En esta ocasión nos vinimos a Canadá simplemente por brindarle una mejor oportunidad de educación a nuestras hijas hacia futuro. Y esto es algo que lo he explicado en este video por aquí. Acceso a educación, cultura, recursos, seguridad y una segunda nacionalidad. El pasaporte canadiense es uno de los mejores pasaportes del mundo. Para este viaje, para esta migración, considero que estábamos mucho mejor preparados, mucho mejor instruidos, teníamos como que unos objetivos mucho más claros. Todo esto lo explicamos en este video de cómo hicimos ese plan. Laura y yo nos sentamos y trabajamos en ese plan estratégico. Revisamos cuáles eran los posibles caminos que podíamos tomar, no solamente para llegar a Canadá, pero para establecernos en Canadá. Buscamos asesoría de expertos como nuestra asesora de migración, que ya hemos hablado de ella en varias ocasiones. Hablamos con amigos viviendo en Canadá, amigos colombianos y amigos canadienses también, que conocíamos desde hacía muchos años. También conectamos con los amigos de los amigos, con el primo del primo, con... Tú sabes, gente que a lo mejor no estaba en nuestro círculo de amistades. Hicimos networking. Yo me puse súper activo en LinkedIn también. Profesionales similares a mi profesión. Empecé a intercambiar y a interactuar con diferente gente. Y estoy hablando casi 3 años antes de venir a Canadá. Investigamos absolutamente todo. Costo de vida en el 2020 no es el del 2024 y hemos traqueado todo el cambio y todo como ha subido las cosas en Canadá.
Las escuelas, investigamos muy bien sobre las escuelas, conseguimos hasta una asesoría en el tema de escuelas. Esa asesoría sí ya fue estando aquí en Canadá, pero nosotros habíamos hecho un levantamiento de los posibles lugares a donde íbamos a llegar. Evaluamos desde Saskatoon, Winnipeg, provincias del Atlántico, Ontario. Creo que nunca consideré Quebec, no sé por qué, je n'ai pas parlé français. No sé, pero investigamos todos los posibles. Entramos por Google Maps, íbamos por las calles, yo veía las diferentes ofertas de vivienda, cuáles eran los precios, qué escuelas, cómo están rankeadas las escuelas. Encontramos los sitios web que se los dejo por ahí en los comentarios, donde puedes evaluar escuelas, donde puedes entender los rankings que hay de las diferentes escuelas, porque eso era lo que estábamos buscando para nuestras hijas. Luego entendíamos que dependiendo de la escuela, pues ahí mismo íbamos a vivir. Estudiamos la historia de Canadá. O sea, si tú no sabes la historia, para dónde vas, quiénes son las First Nations, cómo ha sido la situación de Canadá políticamente, geográficamente, el gobierno, todo eso. No fue que llegamos a ver cómo es la cosa. La estudiamos mucho tiempo antes de. Ni siquiera teníamos aprobado nada y estábamos haciendo esa labor de investigación y esa labor de educación a nosotros mismos sobre a dónde nos íbamos a ir a vivir. Nos revisamos la página de canadá.ca de pe a pa, de la A a la Z. Freak, sí, somos unos freaks. Además, mi esposa es abogada, entonces teníamos que leernos todo, hasta la letra pequeña. Veíamos cómo cambiaban los temas de migración. Y ojo, en esa época, en el 2020, con todo lo que estaba pasando en el mundo, pues las condiciones eran un poquito diferentes, cambiaban. Hoy sigue cambiando. Un día vemos un anuncio del ministro de Migración y luego hay otra noticia y luego, o sea, el ambiente está bastante movido en este tema. Lo importante es que entendimos cuáles eran los diferentes caminos y opciones que teníamos. Nos leímos los tratados de libre comercio. A mí me cobijaba el de Colombia y el de Panamá con Canadá, o sea, los dos. ¿Cuál de los dos tratados de libre comercio me beneficiaban a mí, en mi condición, o a mi familia, en nuestra condición, para poder venir a Canadá? Y eso fue fundamental, porque cuando veíamos información, e incluso cuando veíamos videos de YouTube, de YouTubers, pues nosotros teníamos información y podíamos discernir y podíamos como que la cosa puede ser así o puede que no sea así. Igual, cuando nos juntábamos con los asesores, pues no nos dejábamos echar cuento porque ya teníamos una base importante y hacíamos las preguntas que teníamos que hacer. Un año antes, un poco más, antes de venir a Canadá, ni siquiera teníamos nada aprobado. Yo ya había descargado en mi celular los apps de noticias de Canadá. Casi que a diario yo me veía el resumen de noticias y si tenía tiempo me veía el noticiero canadiense. Que yo no soy una persona que consume noticias todo el día y no soy de esos, pero esa era mi forma de entender qué estaba pasando, quiénes son los principales actores, quiénes eran los gobernantes, cómo funciona y además acostumbrarme a términos, situaciones, lugares, temas que se viven en Canadá. Un año antes yo me estaba desconectando de información local en Panamá y yo estaba viendo hacia dónde voy y qué es lo que tengo que consumir, qué es lo que tengo que entender. Monitoreaba el clima. Estando en Panamá a 38 grados, yo miraba, tenía en mi app el clima y estaba viendo qué clima estaba haciendo en Toronto, en Mississauga, en Winnipeg, en diferentes lugares. Estaba todo el tiempo. Mi mente se estaba programando para vivir en este país. ¿Okay? Era como que, ok, yo ya me veía ahí, no tenía absolutamente nada aprobado, pero yo actuaba como si ya lo tuviera, ¿ok? Y eso es parte fundamental de lograr muchas cosas, pero también de entenderla, no era una suerte, no era una situación del destino, no, yo me estaba preparando para algo y estaba preparando a mi familia. De hecho, a nuestras hijas no les compartimos esto hasta que no tuviéramos algo concreto, pero cuando ya logramos compartirles, y en eso
vamos a hacer un video al respecto, cómo contarle a tus hijos, ya las involucramos en el proyecto y ya las involucramos en muchas de las cosas que queríamos, en las que ellas deberían participar para hacer esto como un proyecto de familia. Pero por 2 años esto lo manejamos Laura y yo, y veíamos todos los días, veíamos información sobre Canadá y veíamos muchos videos, así como ustedes están viendo este video si están considerando venir a Canadá. Eso es lo que hay que hacer, hay que entender. También descargué en mi celular un soft phone para tener una línea de teléfono de Canadá. Yo lo ponía en mi hoja de vida, un teléfono, un número de teléfono de Canadá, y sonaba mi teléfono en Panamá y yo contestaba como si estuviera en Canadá. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil de que me contactaran. Si veían que era un teléfono que estaba de otro país, pues no me iban a llamar, así de sencillo. Consumía muchos videos de youtubers, todos en español y en inglés. En francés no me atreví, pero español e inglés consumí videos también. Habíamos hecho un presupuesto basado en los costos de vida, basado en el alquiler, todo. Teníamos una hoja de Excel donde manejábamos los costos, más o menos, cómo era, cuánto costaba hacer un mercado. Entramos a las páginas de supermercados, hicimos un mercado online para entender el arroz, la leche, ¿cuánto nos cuesta lo que más o menos nosotros compramos? Todo eso lo teníamos escrito, puesto, entendíamos, sabíamos nuestro presupuesto. Apliqué a más de 70 empresas desde fuera. Mandé hojas de vida, resumé, como le dicen aquí, con cartas de presentación, personalizado, cambiaba aquí, cambiaba allá, o sea, toda esa historia lo hicimos, no es un cuento, pasamos por ahí. 70 empresas, en estos días estaba revisando porque cada una de las empresas que iba aplicando yo la iba guardando. Yo no contaba 70 nos que iba a recibir, yo solo pensaba en un sí. Tuve varias entrevistas, nos negaron una visa. Fue horrible, nos aprobaron otra y aprobaron, se me cayó el contrato que tenía con esa visa porque estaba amarrada, era por el Tratado de Libre Comercio, amarrado, pero la persona después de 3-4 meses se echó para atrás, terrible. O sea, pasamos por momentos de subidones y bajones, ¿no? De un roller coaster completamente. Y bueno, nos salió otra oportunidad y aquí estamos. Pero lo que quería contarles con todo esto es que hubo una preparación. La preparación es muy importante, que tengas información, que estés clarito y clarita en qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a vivir y si estás dispuesto o dispuesta a hacerlo. ¿Nos preparamos bien? Considero que nos preparamos bien. Yo sí creo que nos preparamos bien. Aún así, hoy hay cosas que creo que me faltaron y voy a hacer también un video sobre eso. Hoy, cómo lo haría si estuviera del otro lado en este momento. Pero la verdad es que haría gran parte de lo que les estoy comentando. Gran parte. Hay un par de cosas adicionales que le metería, pero lo dejo para otro. Entonces, mi esposa y yo, mis hijas, nos hicimos una idea de lo que iba a ser nuestra vida en Canadá. Y cuando llegamos aquí, nos dimos cuenta que estábamos preparados para muchas de esas cosas que habíamos previsto, pero también nos dimos cuenta que muchas otras no eran tal cual como lo habíamos visto, o eran similares, algunas eran mejores, pero definitivamente otras eran o no tan buenas, no puedo decir que peores, pero tenían sus cosas que no habíamos visto, ¿no? Y que no habíamos considerado y que tal vez no lo hubiéramos podido entender hasta que llegáramos aquí. Pero lo importante de esto es que tal vez el 80% de las cosas las teníamos cubiertas y estábamos claros. Los costos, el movimiento, el transporte, muchas cosas, inclusive las escuelas. Pero en el tema de las escuelas, ahí hubo fallas claves que tuvimos que corregir cuando llegamos aquí, cuando entendimos cómo era la situación y lo que teníamos que hacer. El costo de los alquileres definitivamente, a pesar de que traqueamos cómo iban subiendo, cuando llegamos no nos esperábamos muchas de las cosas que vimos. La presión por tomar una decisión, la misma presión del mercado, porque yo en una semana vi más de 35 propiedades y algunas desastrosas y pedían un montón de dinero por unos huecos horribles y yo era como que wow, esto no lo esperaba. Y lo otro es que si a ti te gustaba una propiedad tenías como que hacer la oferta ese mismo día o el siguiente, porque había propiedades que tenían 5 o 6 ofertas sobre la mesa y era como wow, o sea, si te gustó tómala, porque a lo mejor en 24 horas no está. Y yo como que quería tener 5 o 6 opciones para definir
ir y sobre esas tomar una decisión. No, no tienes tiempo. Eso no lo había visto, eso no lo había vivido. Por lo menos aquí, en esta región, en Ontario, en los últimos 2 años, es así. Eso no lo pude ver desde Panamá, eso no lo pudimos ver y no lo pudimos entender hasta que estábamos aquí y dijimos, wow, la presión es increíble, los precios subiendo además porque era en semanas que tú veías una propiedad que estaba en 1800 y 2, 3 semanas después algo similar estaba en 2200, 2300 y tú eras como que wow, o sea, es como esa presión por comprar que hay en internet a veces, 5 personas acaban de comprar esto y tú estás como wow, y ahí puedes tomar una mala decisión. Ahí nos pasó, no es que nos hubiéramos ido a un lugar pero no era tal vez el lugar, tal vez con un poco más de tiempo y con un poco más de revisar, hubiéramos podido tomar una mejor decisión. Clave que tengas ese mes en Airbnb cuando llegas, porque ahí tienes espacio para tomar decisiones. Mucha gente que conozco tomaron muy malas decisiones de entrada, ¿no? En alquiler. Y más ahorita con estos precios tan absurdos que hay con la especulación en los alquileres. Entonces, esa parte la pudimos haber hecho mejor. No sé qué más pudimos haber hecho mejor, pero tampoco nadie nos lo explicó. Tampoco encontramos mucha información al respecto. Por eso hago estos videos y por eso quiero hacer uno también sobre este específico y voy a invitar a un realtor para que hablemos porque creo que vale la pena que ustedes entiendan este tema. Ahora, nada de esto ha sido fácil, nada. Absolutamente nada ha sido fácil. Créeme, si tú vienes para acá, nada va a ser fácil, nada. En ningún lugar, cuando llegué a Panamá tampoco era fácil, tampoco era muy fácil. Y en cualquier lugar, llegas a Estados Unidos, a Europa, donde llegues, las cosas regaladas no existen. Te la vas a tener que zurrar, la vas a tener que luchar. Sí, claro que sí. ¿Algunos van a tener que lavar platos? Pues sí, van a tener que lavar platos, hermano. Pero si tú tienes claro para dónde vas, y si tú tienes claro el camino, pues hay que seguir. No ha sido fácil, pero logramos construir unos muy buenos cimientos de lo que iba a ser nuestro proyecto de Canadá. Y esos cimientos, no solamente en el plan que hicimos y en cómo nos organizamos y los ahorros y todo, sino emocionalmente también. Estábamos con mucha más claridad y teníamos unos buenos cimientos. Estamos claros que todo esto que hemos invertido en tiempo, dinero, esfuerzo, sudor, lágrimas, debe tener un retorno. Nosotros lo sabemos, esposa y yo, estamos claros en cuál es el retorno, qué es lo que queremos lograr de toda esta inversión que estamos haciendo. Nuevamente, estamos claros que ese retorno no es inmediato, no es como que llegué y al otro día tengo todo. No, no es así. Y yo te diría que no le esperes así. Si haces tu plan, sensato. Nosotros sabemos que hay un tiempo y que las cosas tienen su tiempo. Y en Canadá particularmente aprendimos a ser pacientes con muchas cosas porque toma tiempo, sobre todo proceso. Alguno de esos retornos de la inversión que hemos hecho lo estamos viendo ahora. Y no es necesariamente económico. Este es nuestro caso, es nuestro caso. Yo sé que hay gente que está buscando otras cosas, por eso tengan claro qué es lo que quieren lograr y a qué vienen y si este país, si Canadá es un país que les va a dar eso que ustedes están buscando. Infórmense bien, prepárense para que no tengan sorpresa. En nuestro caso en particular, que no necesariamente el retorno es financiero, que claro que queremos dinero, claro que queremos, todos lo queremos, pero estamos buscando otras cosas que llenan nuestro espíritu. Estamos buscando otras cosas y las estamos encontrando, las estamos viendo. Sentimos que, wow, sí se puede, sí, esto es lo que estábamos buscando, esto es lo que estábamos buscando, lo estamos recibiendo antes de lo que estamos pensando, pero viene más y tenemos otros objetivos y ya estando aquí tú empiezas también a modificar un poquito ese plan y ese propósito basado en la realidad que estás viviendo. A lo que quiero llegar con toda esta historia es que si tú estás considerando Canadá como tu destino, el país donde vas a hacer lo que sea tu razón. Ojo, es tu razón, no la del youtuber o la del otro, la mía, no, es tu razón, lo que sea. Y además, este es un tema súper personal, cada cual tiene un objetivo. Por eso yo lo veía en los comentarios, gente muy contenta, gente muy triste, cada cual tiene un objetivo y un camino y no podemos generalizar, ¿no?
La idea no es generalizar, es que entiendan la experiencia, en mi caso la mía, por eso la estoy contando, y tú puedas discernir y puedas comparar y puedas revisar contra lo tuyo. El mensaje al cual quiero llegar es que fíjate bien sobre qué bases estás montando tu proyecto a Canadá. Evalúa bien qué es lo que necesitas para lograr tus objetivos en este país. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer y por cuánto tiempo? ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a sacrificar? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto o dispuesta a pagar? Porque hay que pagar. Y si vale la pena, después de que hagas este análisis, vale la pena todo ese esfuerzo por aquello que quieres lograr. Es importante. Eso que quieres lograr, que estás seguro que Canadá te lo puede dar. Ojo, eso es importante que entiendas que Canadá te lo puede dar. Si tú ves que eso es así, bueno, métele. Si no, revísalo. Es importante que te hagas estas preguntas, que te las hagas a conciencia y sobre todo que lo escribas. Escríbelo, escribe esto y lo revisas. Este plan debe ser hecho a 2 años, o sea, no es como que apliqué, me salió la visa y ahora voy a sentarme a hacer el plan, tengo que viajar en un mes, en una semana. Si lo estás haciendo así, porque puede ser como buenos latinos, dejamos todo para última hora y entonces te sientas a hacer el plan porque ya tienes la visa, entonces ahora sí voy a hacer el plan de cómo voy a hacerlo. Duro porque seguro se te va a quedar algo por fuera y vas a llegar y te vas a desinflar. Yo sugiero, como mi experiencia, que te tomes tu tiempo, que empieces el proceso a hacerlo juicioso, juiciosa y apuntes todo y te proyectes. Mientras estás en la aplicación, mientras estás en lo que sea que estás haciendo por el camino que vengas, prepárate, mejora tu idioma, mejora tu inglés, ahorra, enfócate en lo que va a ser tu plan. Enfócate en obtener los recursos para lograr lo que quieres. Lo he dicho en varios de mis videos. Hay que verlo como cuando haces una inversión en un negocio. Tú metes un capital y tú esperas un retorno, pero el retorno no es inmediato. Yo no conozco un negocio que entras y ya puse la plata y en 6 meses estoy recibiendo rentabilidad. No existen esos negocios. Y así inviertas en cripto o lo que sea, pero no es. Tú inviertes y tú sabes que tienes un retorno y una proyección a tanto tiempo. Claro que tienes que tener objetivo y tú le pides, no sé, al gerente de esa empresa que te presente los números, que te diga cuándo va a estar tu retorno. Es como un negocio. Si tú no tienes claro cuándo y cómo va a ser ese retorno, resulta que llegas aquí y por cualquier situación que se te mueva al piso, la economía, por ejemplo, otra situación como la que vivimos en el 2020, no consigues el trabajo que querías, la competencia, llegas y te das cuenta que hay una cantidad de inmigrantes de otros lugares y gente que está mucho más preparada que tú para esa posición. El gobierno, el clima, la soledad, todo esto te puede mover el piso. Y entonces vas a sufrir, vas a quejarte, vas a desesperarte, vas a deprimirte y en ese estado mental va a ser muy difícil que desarrolles flexibilidad y que te muevas y que generes nuevas ideas y que salgas o trates de salir. Hay gente que se va y se hunde. Entonces no lo vas a poder soportar y desde ahí no vas a poder pivotear. Por eso hay que prepararse. En mi video El sueño canadiense, pues vi en los comentarios muchos mensajes de dolor y de frustración y eso lo puedo entender y puedo entender el por qué. Por esto hice este video, para aquellos que están haciendo el plan, reciban este mensaje y se preparen. Si ya decidiste que Canadá es el destino que quieres, el país que te ofrece lo que estás buscando, prepárate porque pueden pasar cosas. Construyan bien sus bases, tengan claros qué están dispuestos a dar y qué están dispuestos a sacrificar. Yo te diría que construir bases sobre 3 buenos pilares serían mejorar tu idioma, o sea, prepárate desde antes, no cuando llegues aquí, no va a ver cómo me va con mi inglés. Yo pensé que tenía un buen inglés, llegué y me di cuenta que pues tenía que mejorarlo. Mejora tu idioma, ojalá si traes los 2 idiomas, si traes inglés y francés te va a dar muchísimos más puntos. Eso es algo que yo hubiera hecho diferente. En esos 2 años de preparación me hubiera metido a estudiar francés y hubiera sacado mejores puntajes para la residencia permanente. Ahorra
ahorra y ahorra o nunca. Y aquí está este video que dice sobre los costos. Están más o menos, hay cosas que han subido más, como los alquileres, pero si tú tienes un buen presupuesto y tienes suficiente dinero para la instalación, y ojo, la instalación te puede tomar varios meses, ¿ok? No pienses que vas a llegar y a lo mejor consigues trabajo en un mes. Algunos hemos sido afortunados en eso, otros no. Toma meses a lo mejor encontrar, y después de 3, 4 meses no has encontrado trabajo y tu plata de instalación se te va, te desesperas y terminas aceptando lo que sea, y eso es como un rabbit hole, te metes por ahí y ya es muy difícil salir. Y el tercer pilar es prepara terreno, las bases, la fundación, ten muy buena investigación, lee, todo lo que te puse como ejemplo, lee, investiga. Entre más información tengas, menos cuento te van a echar. Entonces es muy importante que estés preparado, preparada. El idioma es clave, mi gente. Sé que por ahí hay youtubers y comentan que para esta profesión no necesitas inglés, o en esta provincia tal vez no lo necesitas, pero yo te digo una cosa, si tú eres un gerente o tienes un cargo gerencial en tu país, tienes maestría, has estudiado y pues has ocupado cargos importantes, dirigiendo gente, de pronto tu inglés no es tan avanzado, pero te defiendes con ese inglés, te va bien y tú dices ok, o con el francés, y llegas a este país y tú quieres aplicar a un cargo similar, a una posición similar a la que tenías. Explícame cómo vas a dirigir un equipo si no te puedes comunicar con ellas. Es muy difícil. Y eso el reclutador lo va a captar inmediatamente. Dice, no, pues este man no tiene habilidades de comunicación y tiene que dirigir a 20 personas y tiene que reportar a la dirección general o lo que sea. Entonces, tu experiencia no te va a servir. Y así traigas todos los títulos y traigas toda la experiencia muy linda tu hoja de vida, pero hermano, no te puedes comunicar y pues no, eso es. Y lo digo por experiencia, porque yo estoy contratando gente en la empresa y obviamente quiero jalar latinos, pero cuando me encuentro y la experiencia de este man está buenísima y me gustaría tener en mi equipo, si yo estuviera en Latinoamérica, este man lo contrato de una. Pero cuando empezamos la entrevista y empezamos en inglés y lo expongo a 2 o 3 personas más del equipo que son nativos, no da. Entonces, no da. Eso pasa. Prepárate. Y también lo he dicho en otros videos, llegar a Canadá no es el objetivo. O sea, hay muchas formas de llegar, y llegar es relativamente fácil, a pesar de que no es fácil, pero es relativamente fácil llegar a Canadá. Sostenerse en Canadá, instalarse en Canadá, adaptarse a Canadá. Eso es lo difícil. Eso puede tomar tiempo. Y ahí es donde voy a irme a otro ejemplo. Cuando yo empecé la universidad, me acuerdo que cuando empecé el primer curso éramos como 75 personas en ese salón, y al segundo semestre quedábamos 50, y así fuimos avanzando, y cuando me gradué éramos 4. Eso te digo todo. Es así, aquí va a ser igual, y tú vas a ver un montón de gente que va a venir a este país, pero no todos se quedan. Muchos están temporalmente, ya sea por su visa de estudio o por visa de trabajo, y es un residente temporal. Y de esos millones, no, mentiras, bueno, sí fueron millones hace poco, que llegan a este país, la puerta cada vez se haciendo más pequeñita y van a quedar unos cuantos. Entonces ahí está la carrera, es la resistencia la que tienes que desarrollar. Pero para desarrollar esa resistencia, tú debes estar dispuesto a entender qué es lo que vas a dar y qué es lo que estás dispuesto a sacrificar. Pero tener también claro qué es lo que quieres y si lo vas a obtener. Porque si no, pues estás perdiendo el tiempo, hermano. Hay otros lugares. Y si te vas, si no es Canadá, si es Estados Unidos, si es Portugal, si es Australia, si es España, si es Finlandia, donde sea que tú vayas, es lo mismo en el sentido, en lo que estoy hablando, es lo mismo, la adaptación. Tú tienes que romper tu zona de confort, tienes que salirte, tienes que buscar. Entonces, antes de embarcarte en la aventura de emigrar y particularmente de venir a Canadá, ten claro todo esto, porque si te tocó lavar platos en el camino, pues a lo mejor eso es lo que te tenías que dar y por alguna razón lo estás haciendo. Pero si te encuentras con el agua hasta el cuello y en esa situación no la ves clara, no sabes por dónde, para dónde, entonces vas a empezar a echarle la culpa a todo, al país, al gobierno, a los hindús, a todo le vas a empezar a echar la culpa. Cuando al final estar mirándote es a ti mismo y hacer una autoevaluación de ti.
no del entorno. Mis amigos, a donde sea que vayas, va a ser lo mismo. Te vas a encontrar con diferentes contextos, diferentes entornos políticos, sociales, económicos, el clima, pero vas a sentirte igual. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Quién va a ser el culpable? ¿El país o tú? Piénsalo. Porque igual de donde veníamos nos quejamos. Es culpa del presidente, es culpa del gobierno, es culpa de no sé qué. Y aquí en Canadá es culpa del gobierno, es culpa del presidente, es culpa de... Y si vas para donde vayas, va a ser culpa de otro siempre la situación. Entonces, para evitar entrar en esa quejadera, yo creo que tú debes estar muy claro de lo que tú tienes, de lo que el contexto, el entorno al cual vas ofrece y dónde se encuentran los dos. ¿Cuál es la mejor combinación? Porque si no lo tienes claro, si no estás claro en eso, vas a entrar en ese juego y vas a llegar a este país y vas a sufrir y vas para otro y va a ser igual, va a ser lo mismo. En mi experiencia como inmigrante en dos países diferentes, me encuentro con algo muy curioso. Aquí en Canadá escucho a muchos amigos inmigrantes quejarse del clima, de la situación económica, alto costo de la vida, la multiculturalidad, los amigos de la India, los alquileres, la comida, la falta de trabajo y oportunidades en tu rama, los círculos canadienses muy cerrados y no puedes entrar a ser amigo. En Panamá escuchaba amigos quejarse del clima muy caliente. Aquí es muy frío, allá era muy caliente. Las cosas caras, el costo de vida, la falta de cultura, la sociedad cerrada, lo mismo. Diferentes países y escucho lo mismo. Curioso. Si algo he aprendido en la vida es que no pasa nada si no haces nada. Si no hablas inglés, habla, lánzate. Si no conoces gente, preséntate. Si no sabes, pues pregunta. Si no buscas, no encuentras. Hermano, hermana, piénsalo bien. No te quejes por quejarte, no le eches la culpa a las circunstancias y haz lo que tienes que hacer. Trabaja en lo tuyo, trabaja en tu plan. Si vienes a Canadá, bienvenido, bienvenida. Tienes que estar clarito, clarita, al máximo a dónde estás llegando, en qué circunstancias y cómo lo vas a hacer y cómo vas a navegar. Acuérdate, no es llegar, es mantenerse. ¿Y cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios, escríbenos, por favor, con decencia. Puedes estar en acuerdo o no en acuerdo con otras personas, pero el respeto es clave. Si este video te dejó algo, algún mensaje, pues regálanos un like. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas. Y eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo. Peace and love.